Hola y saludos del profe Adams. Vamos a hablar de la pronunciación. Empezamos en la página 9. En la página 9 tenemos el alfabeto español. Empezamos con la repetición de las letras A, P, C, Ch, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muy bien. ¿Cómo se escribe tu nombre? Mi nombre se escribe P, R, O, F, E. ¿Cómo se escribe tu nombre? Tu nombre se escribe J, A, I, M, E. ¿Te llamas Jamie? ¿Jaime? No sé, ¿cómo te llamas? No necesitas practicar en grupos de 5. Está bien. Ok, muy bien, muy bien. Vamos. ¿Qué los vocales en español? A, E, I, O, U. En español dicen A, E, I, O, U. El burro sabe más que tú. A como casa, clase, agua. E como Pedro, elefante, me. I como inteligente, bicicleta, mi. O como hola, loco, octubre. U como Lulú, universidad, computadora, ocupado. Muy bien. Estas aquí son las consonantes similares a inglés. Por ejemplo, B como bonito, D como dorito, F como foto, K como kilo, L como lengua, M como moto, N como nación, P como profe, S como sopa, T como tilapia, W como Wilmington, X como taxi. Estas son las consonantes un poco diferentes a inglés. Bien, estas consonantes son diferentes a inglés. Tenemos aquí la C, pero como K, casa y cosa. Pero también hay otro C como S, ciudad y cereza. Y hay una S, perdón, una G que es como G, como gracias y regular. Pero también hay una G como Geraldo. Y en español hay la J como Juan y jalapeño y la Y como tortilla y llamas y la Ñ como años y cañón, pero la Ñ es como Ñ, años, cañón. Y la Q como que y ki,
que y ki, como queso, y la R. La R es muy importante, la R, como en inglés, utter. Aquí, este sonido, utter, regular, para, regular, para. Y la doble R es regular, para, regular, para. ¿Sí? Muy bien. La B, 20, nuevo. La Z es como S, Z, 10. Muy bien, chicos. Español es fonético y inglés no lo es. ¿Por qué nos causa un problema? ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Los diptongos. Dos vocales en una sílaba. So two vowels in one syllable. Because if Spanish is phonetic, anytime you see this, you're going to pronounce it the same way. This is aire, historia, siete, seis, soy, euro, Paula, ciudad, muy. Pero en inglés, mine, year, eight, destroy, hour. You don't always see what you get in English. Okay? So here's a list of some words. Take a moment to pronounce each one of these. How'd you do? Pause the video if you'd like. Let's go through them. De, me, mi, cita, zapato, años, niños. Note that this sound in Spain, the Z sound may be pronounced as a th, depending upon where you're at, as well as the C sound. This could be cita or zapato. Pause the video if you'd like. Let's try 7 more. J, hijo, queso, nada, Ricardo, burrito, llorar. 7 more. Caro, carro, para, gente, biología, cansada, cómodo. The last 7, the hardest if you ask me. Izquierda, corregir, cuidado, preocupada, calculadora, vehículo, refrigerador. Muy bien, chicos. So now, accentuation. These are the most common words. If the word ends in an S, an N, or a vowel, I call them the Saturday night vowels. It's held back a syllable. This means that the accent is on the second to last syllable. This is a very common structure. Here, pollo, hablan, gracias, nada, casa, televisiones, examen. Very common.
if the word ends in any consonant other than S or N. The consonant weighs it down, causing the accent to be on the last syllable. This is common as well. Maybe not as common as the last, but very common. Universidad. Animal. Doctor. Español. Hablar. Ciudad. Finally, if the word has a written accent, that overrides all the rules. Café. Mamá. Papá. Azúcar. 22. Where's the accent in each? Take a moment. Try saying it out loud. Número 1. Profesor. Número 2. Dentista. Número 3. Presidente. Número 4. María. Número 5. Secretaria. So the difference is María has the accent on the I, and here the A because these two are joined together in a diphthong. Número 6. Dinámico. Número 7. Lección. Número 8. Lecciones. This is a good example. We never want to move the accent when we pluralize a word. Número 9. Flores. Número 10. Fácil. Excelente, chicos. Gracias. Hasta la próxima vez. Nos vemos.